Estamos acá. Lo primero que vamos a hacer es un repaso. Voy a trazar aquí una línea en verde para separar lo que tenemos acá y una línea en rojo. Y vamos a empezar a escribir aquí abajo. Supongamos que en la prueba que nosotros vamos a tener la semana que viene, el día viernes, les aparece un problema o un ejemplo que diga encontrar o resolver encontrar o resolver llegando muchos mensajes, pero no sé de qué es. Ok. Encontrar o resolver la ecuación. Entonces escribo acá seno de alfa más el coseno de alfa igual a 0. ¿Ok? Seno de alfa más el coseno de alfa igual a 0. Ya va. Denme un minutico aquí que estoy revisando algo. A ver qué es lo que pasa con esto, porque no entiendo. Ok. Ya ahora sí están viendo. Voy a cambiar este signo, porque resulta que con los otros grupos he trabajado con el signo menos, con el signo más. Voy a trabajar y voy a colocarle aquí el signo menos. Aquí. Entonces, si nosotros queremos resolver esta ecuación que está aquí, es porque nosotros necesitamos encontrar cuáles son los valores de alfa, es decir, cuáles son los ángulos que se pueden sustituir aquí. Entonces, una forma de poder hacer eso es que ustedes vuelvan a escribir la ecuación seno de alfa menos el coseno de alfa igual a 0 y lo dividan entre alguna expresión para transformarlo en una sola función. Lo voy a dividir todo entre el coseno de alfa. Tomemos otra hoja. Quiere decir que cuando yo tengo aquí el seno de alfa, yo lo voy a dividir aquí entre el coseno de alfa. Quiere decir que aquí yo tengo el coseno de alfa y voy a dividir entre el seno de alfa. Y aquí me queda 0 y lo voy a dividir entre, perdón, aquí es coseno, disculpen. Entre el coseno de alfa. Es decir que aquí, aquí y aquí dividí por coseno. Cuando yo divido, resulta que el seno sobre el coseno, por las propiedades que nosotros vimos de la trigonometría, es la tangente de alfa. Si yo divido coseno entre coseno, eso me da 1. Y si yo divido 0 entre coseno, me da 0. Ya cuando estoy aquí, yo despejo tangente. Y digo, bueno, la tangente de alfa va a ser igual. El menos 1 lo escribo opuesto acá y me queda 1. Que como yo lo que necesito saber es el valor de este ángulo alfa, entonces ustedes aplican una función que se llama arco. Entonces, alfa va a ser igual al arco de la tangente del valor de 1. ¿Cuánto me da este alfa? Por supuesto que ustedes lo pueden determinar de forma directa. Pero si no, entonces ustedes dicen, voy a usar la calculadora. Vamos a usar la calculadora. Déjenme compartir la calculadora con ustedes para que vean. Voy a borrar aquí un poco de cuentas que estaba sacando anteriormente que no nos hacen falta. ¿Ok? Entonces resulta de que yo tengo el arco tangente de 1. Entonces yo digo 1. Estoy en degré y me voy a la segunda acá, a la segunda fila donde dice tangente a la menos 1. La tangente a la menos 1 en las calculadoras es el arco tangente. Entonces yo le digo clip y ¿qué me aparece aquí? 45, pero estos 45 son 45 grados. Vuelvo nuevamente a mi hoja y cuando estoy aquí ya digo, ok, ya sé que el arco tangente de 1
Cuando yo lo hice en la calculadora me dio 45 grados. Ya tengo el primer resultado. Pero recuerden, ¿no?, que esto está en el sistema sexagesimal, pero que alfa también se puede escribir como pi cuarto, ¿cierto? Porque esto también está en otro sistema, y ese sistema es el sistema radian. Y ambos sistemas ustedes los deben manejar. Ahora, ¿será esa la única solución? La respuesta es no. Y lo voy a explicar recordando la primera parte de trigonometría. Resulta que voy a hacer una circunferencia y la voy a colocar aquí. Sobre esa circunferencia ahora yo voy a trazar el eje X. Vamos a hacerlo en otro color. El eje X. Y voy a trazar aquí el eje Y. Ahora yo vengo y les voy preguntando a todos ustedes. Si yo me pongo aquí, en esta parte que está aquí, en este punto que está aquí hay 0 grados. Pero cuando yo me muevo con el punto y llego hasta aquí, aquí hay 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, yo trazo una línea aquí que pasa por el medio de esto y corta esto en dos partes iguales. Bueno, no está tan igual, pero ahí vamos. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, ¿cuántos grados hay? 45 grados. Entonces, esa es la solución de este valor que yo tengo acá. Ahora, recordemos algo, jóvenes, que cuando nosotros empezamos al principio a estudiar la tangente del ángulo alfa era lo mismo que el seno del ángulo alfa sobre el coseno del ángulo alfa. Y que el coseno de alfa en el círculo trigonométrico iba a estar descrito en el eje X. Y que el seno del ángulo alfa iba a estar descrito en el eje Y. Entonces, en el primer cuadrante, este que está aquí, el coseno de alfa es positivo. Y el seno de alfa es positivo. ¿Por qué? Porque desde aquí hasta aquí es positivo y desde aquí hasta aquí es positivo. Cuando yo me voy al segundo cuadrante, que es este, en el segundo cuadrante el seno sigue siendo positivo. Del ángulo alfa, perdón. El ángulo alfa sigue siendo positivo. Pero el coseno del ángulo alfa, como está sobre el eje X, es negativo. Es decir, que este que está aquí no es solución. Si me voy al tercer cuadrante, que es este, 1, 2 y 3, en este tercer cuadrante, el coseno del ángulo sigue siendo negativo, pero el seno es negativo. Y si yo escribo menos entre menos, me da más. Quiere decir que aquí también hay una solución. Quiere decir que cuando yo parto de aquí y me voy y llego hasta aquí, en este lado que está aquí, también hay solución. Si vamos a hacerlo un poquito más extenso. Desde aquí hasta aquí. Pero nosotros vemos que desde aquí hasta aquí, esto es 180 grados. Tendría que sumarle 45. Es decir, que si yo tengo 180 grados y yo le sumo 45 grados, eso me da 225 grados. ¿Qué indica esto? Que alfa igual a 225 grados también es solución. ¿Cómo se comprueba eso? Nos vamos a la calculadora. Ya se lo mostré gráficamente. En la calculadora, recuerden, la tangente me dio 45. ¿Ok? Entonces, voy a borrar y observemos. Recuerden, yo tengo 45 grados y yo le aplico la tangente y me da 1. Voy a borrar eso. Si yo ahora escribo 225 grados y le aplico la tangente, también me da 1. Quiere decir que 45 y 225 también son solución. Ahora,
¿Cómo se escribe la solución final de esto? Ustedes dicen, bueno, alfa va a ser igual. ¿Cuánto me dio el primer ángulo? 45 grados. ¿Cuánto me dio el segundo ángulo? 225 grados. Pero yo le tengo que sumar la cantidad de vueltas que puede dar las soluciones. Es decir, yo tengo que escribir aquí K veces 360 grados. Y aquí K veces 360 grados. ¿Por qué? Porque K va a ser un valor que va a pertenecer a los enteros, que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Si K es 0, me da la primera solución. Si K es 1, me da una vuelta y otra solución. Si K es 2, otras 2 vueltas y otra solución. Y me dan todas las soluciones del sistema. Eso es descrito en el sistema sexagesimal. Si me voy al sistema radian, 45 grados ya sabemos que es pi cuarto. Pero como yo le tengo que sumar las vueltas, yo digo aquí 2k pi. ¿Por qué? Porque recuerden que 2pi es equivalente a 360 grados. Y si voy a escribir 225, tengo que hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque 225 está aquí. Entonces, 225 grados va a ser lo mismo que tomar a 180, que es pi, y sumarle pi cuarto. Y si yo hago la suma de estos dos, me da 5 pi cuarto. Es decir, que 5 pi cuarto y 225 grados representan lo mismo. Entonces la otra solución sería, perdón, 5 pi cuarto y le sumo 2k pi. Por supuesto, algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cuál de las dos respuestas quiere usted? La que usted quiera. La que usted quiera. Entonces puede aparecer en la prueba que yo les coloque un ejercicio aquí. Entonces yo les diga selección simple. Entonces en la selección simple, recuerden que aparece una bolita, opción A. Entonces yo le coloco por aquí pi cuarto más 2k pi y le hago una comita y le pongo 5 pi cuarto más 2k pi. Opción B. Le pongo un disparate aquí, por ejemplo, pi medio más 2k pi, coma, pi más 2k pi. Opción C, lo que sea. Entonces, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Hacen todos estos cálculos, ya no lo van a tener que escribir porque no da tiempo. Entonces, ustedes lo único que harían es seleccionar este. Y yo se los pongo bueno en el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Tomemos otra hoja. Ahora vamos a la parte de los límites. Por aquí una señorita me estaba hablando de los límites infinitos. Vamos a suponer que en la prueba que nosotros tenemos, yo les digo determinar el valor del límite cuando x tiende a infinito de 1 más. Vamos a escribir aquí 1 sobre 2x todo elevado a la x. Entonces, en la prueba saldría una bolita, opción A, un valor. Otra bolita, opción B, otro valor. Otra bolita, opción C, otro valor. Entonces ustedes tendrían que de alguna u otra manera escoger el resultado. ¿Cómo se hace esto? Entonces yo vengo y les digo, si x tiende a infinito, entre el paréntesis, el 1 sigue siendo 1 porque es constante. Pero, como yo tengo 1 entre 2 y 2 multiplica a una expresión que es infinito, esto no me da un número, sino que me da un valor muy grande. Y 1 entre un valor muy grande se aproxima al 0. Cierro mi paréntesis. Como x, aquí me faltó un 2, disculpen, aquí me faltó un 2. Bueno, puedo dejarlo ahí si quieren, ¿no?
Pero voy a poner voy a dejarlo en X. Si X tiende a infinito, entonces lo que está aquí también tiende a infinito. Quiere decir que a la final eso me da como resultado 1 elevado a la infinito. ¿Y eso qué representa? Una indeterminación. Muchos de ustedes dirán, profesor, ¿y por qué 1 al infinito es una indeterminación? Se lo voy a explicar. ¿Cuánto es 1 elevado a la 0? 1. Y 1 elevado a la 1, 1. Y 1 elevado a la 2, 1. Y 1 elevado a la 3, 1. Y 1 elevado a la 4, 1. Yo puedo hacer esto muchas veces hasta que llego a 1 elevado a la n y sigue siendo 1. Pero cuando yo me voy más adelante y digo, llego hasta 1 al infinito, aquí esto, yo no sé cuánto da. Y usted dice, profesor, pero eso es 1. No, porque resulta que infinito no es un número. Y como infinito no es un número, entonces yo no sé qué da esto. Por eso es indeterminado. Entonces, para poder romper esa indeterminación, ustedes tienen que utilizar una fórmula. Esa fórmula la vimos nosotros en la clase pasada, pero se las voy a recalcar. El límite que ustedes tienen lo tienen que transformar en el límite. Cuando x tiende a infinito, entonces ustedes abren aquí y dicen f de x sobre g de x, y todo esto lo vamos a elevar a la h de x. Entonces, esta parte que está aquí siempre se puede escribir como el límite. Cuando x tiende a infinito, pongan atención, exp. Esta exp que está aquí es la función exponencial. Así se escribe. Entonces ustedes abren una llave, aquí escriben h de x, abren un corchete, escriben f de x sobre g de x, pero además de eso le tienen que restar 1. Cierran el corchete y cierran la llave. Después que ustedes tienen esto, la parte final es que ustedes vuelven a escribir el límite cuando x tiende a infinito y la exponencial la van a cambiar por e. Este e que está acá es el número de Euler. Y todo eso va a quedar elevado a la h de x, que va a multiplicar al f de x sobre el g de x y le restan la unidad. Entonces, esta es la fórmula que ustedes tienen que aplicar. Volvamos al límite. Resulta que el límite dado, voy a colocar acá, el límite dado es 2 puntos. Y lo escribo, límite, cuando x tiende a infinito. Había un paréntesis, había 1 sobre 2x elevado a la x. Entonces, esta parte que está aquí dentro la vamos a resolver. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, ustedes sacan las cuentas. Como esto está partido en 1, voy a hacerlo directo. 2x por 1, 2x. Aquí hay un 1 debajo, 1 por 1 es 1, este menos este. Y todo partido entre 2x. Y todo elevado a la x. Entonces ya aquí estamos listos, porque ustedes pueden identificar aquí claramente de que este ahora es el h de x. Que este que está aquí es el f de x. Y que este que está aquí es el g de x. Eso con la finalidad de poder aplicar esta fórmula para llegar a la exponencial. Entonces usted dice, pan comido, igual, límite, cuando x tiende a infinito, de la exponencial, abro llave, h de x, que es x, corchete, f de x, pero f de x es
2x menos 1, sobre g de x, que es 2x. Y a eso le resto, ¿cuánto? 1. Y cierro. Tomemos otra hoja en la pizarra. Sigo acá. Igual. Límite. Cuando x tiende a infinito de la exponencial. Entonces aquí abro mi llave. Saco mis cuentas acá. Recuerden que esto está sobre 1. Y aquí lo que tengo que hacer es multiplicar este por este y este por este. Entonces, ¿qué me va dando? X, que es este. Y dentro de los corchetes me está quedando una sola línea de fracción. 2x por 1 es 2x. 1 por 2x menos 1 es 2x menos 1. Y 2x por menos 1 es menos 2x. Lo cierro y cierro mi llave. Ya cuando estoy aquí yo comienzo a simplificar y digo, bueno, este 2x lo simplifico con este y esta x con esta. Quiere decir que finalmente me está quedando aquí el límite. Cuando x tiende a infinito de la función exponencial, ¿qué me quedó aquí? Nada, 1. ¿Qué me quedó aquí? Menos 1. ¿Y qué me quedó abajo? 2. Pero ahora nosotros tenemos que devolvernos con la fórmula, porque la fórmula dice que después de que yo aplique la exponencial, le tengo que aplicar el e, que es el número de Euler. Entonces aquí me queda que esto es el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a la menos 1 sobre 2. Como todo esto ahora es una constante, el límite de una constante es una constante. Quiere decir que finalmente el límite me da e elevado a la menos 1 sobre 2, que también se puede escribir como 1 sobre e a la 1 sobre 2, que también se puede escribir sobre 1 sobre la raíz de e. Entonces, este es el resultado final. En las opciones que está aquí, le pudiera aparecer 1 sobre la raíz de e, por aquí la raíz de e, y ustedes simplemente tendrían que escoger este que está acá. ¿Está claro? Profe, entonces, para resolver, primero aplicamos la exponencial, algo así. Sí. Después la de Euler. Exactamente, ese es el camino. Pero recuerden que eso se usa siempre y cuando ustedes tengan este tipo de indeterminación que la voy a marcar aquí. Esta. Porque si ustedes tienen otro tipo de indeterminación, se usa otra cosa. Recuerden que nosotros habíamos visto otro tipo de indeterminaciones. Los otros tipos eran 0 partido de 0. Propiedades? ¿Ah? ¿Cuántas son las propiedades que hay? ¿Propiedades de qué? Explíquese. De funciones cuando están al infinito. Ah, ya. Es decir, ¿cuántas son las formas de expresar las indeterminaciones? Está 0 sobre 0, está infinito sobre infinito, está infinito menos infinito, está 1 al infinito, está 0 elevado a la 0, y cada una de estas que está acá, nosotros ya la estudiamos. Estas se hacen factorizando, productos notables, conjugadas. Esta que está acá se resuelven polinómicamente. Y esta que está acá se le aplica la expresión. Ahora, esta que está aquí, que también se puede escribir la otra, que es infinito a la 0. Y esta que está aquí, estas dos se deben transformar en esta, para poder aplicar eso. Y hay veces que esta también se transforma en esta. Nosotros ya hicimos ejercicios sobre esto. Acabamos de hacer uno donde estábamos aplicando esto. El día viernes voy a hacer unos ejercicios más con esto para que los recuerden. Ok. Continuamos. Resulta que hay otro estilo de ejercicios que es bien importante que ustedes tengan presente. Y es el siguiente.
Supongamos que a mí me dice un problema de esta manera. Encontrar el valor de delta para que el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 16 exista. Entonces, aquí otro estilo de ejercicio. Voy a colocar por acá solución. ¿Por qué? Porque aquí me están pidiendo el valor de delta. Y si nosotros recordamos esto, yo tengo que primero calcular este límite que está aquí. Pero la mayoría de las veces estos límites los pongo sencillos. No los pongo de este tipo, sino que los pongo sencillos. Entonces ustedes dicen, bueno, vamos a calcular primero el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 16. Voy a encerrar en paréntesis. Si x tiende a 2, por sustitución directa, esto es 2 a la 2 menos 16. Es decir que esto es 4 menos 16. Es decir que esto es menos 12. Es decir que el valor del límite, ¿cuánto me da? 12. Pero yo tengo que encontrar este valor que está aquí. Entonces ustedes dicen, ok, ya me acuerdo. Hay una fórmula que dice que para todo número epsilon mayor que 0, va a existir un delta mayor que 0, tal que 0 menos x menos el valor al cual tiende el límite, que es este, va a ser menor que el delta, el que yo tengo que calcular. Y eso va a implicar que la función en valor absoluto, x al cuadrado menos 16, restándole el valor del límite, que fue lo que conseguimos nosotros acá, sea menor que epsilon. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Entonces, esta primera parte la denominamos 1 en números romanos. Y esta segunda parte la denominamos 2 en números romanos. Entonces aquí viene la parte importante. Entonces ustedes van a decir, en 1, ustedes pueden resumir esto como el valor absoluto de x menos 2 que va a ser menor que el delta. Y lo voy a encerrar aquí en azul. ¿Ok? Pero también nosotros tenemos este en 2. Entonces decimos en 2. Pero en 2 nosotros sacamos la cuenta y decimos x al cuadrado menos 16 menos por menos me da más. Y escribo acá 12. Menor que el epsilon. Pero esto lo puedo escribir como x al cuadrado. Menos 16 más 12, menos 4. Menor que el epsilon. Y eso también lo encerramos en una nubecita azul. ¿Y qué hacíamos ahora nosotros? Este que está aquí lo íbamos a resolver. Y este no, se quedaba ahí. Entonces, nosotros decíamos, bueno, vamos a resolver x al cuadrado menos 4. No perdamos de vista que eso es menor a la derecha con el número epsilon. Pero esto lo puedo escribir igual, no menor, igual que x menos 2 por x más 2. Pero esto también lo puedo escribir como x menos 2 por x más 2. Recuerden, esto es igual a esto, igual a esto. Es decir, que esto que está aquí lo puedo poner aquí. Y es menor que epsilon. Ahora, observemos un minuto esto. Este que está aquí, no este. Quiere decir que todo este que está aquí es menor que el delta. Ahora voy a ver este. ¿Y este menor que cuánto? Yo no lo sé. Lo tenemos que determinar. Para eso yo les dije a ustedes, escogemos una cota delta igual a 1.
Algunos de ustedes dirán, profesor, esta cota que está aquí, ¿usted la da o nosotros la tomamos? Yo se las voy a dar en la prueba. Y ustedes dicen, ¿y para qué vamos a hacer eso? Para saber a qué es menor esto. Recuerden, esto, es lo mismo que esto y es lo mismo que esto. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Resulta de que x menos 2 es menor que el delta. Y tal. Pero acabamos de ver de que el delta yo lo voy a escribir como 1. Y tal. Eso va a implicar de que x menos 2 yo lo puedo acotar en 1. Y voy a resolver esto. ¿Cómo se resuelve esto? Yo quito las barras y digo menos 1 menor que x menos 2 y menor que 1. Pero yo necesito que me aparezca x más 2. Entonces, a todo esto yo le voy a sumar 4. Entonces, ¿qué me queda? Menos 1 y le sumo 4. Menor que x menos 2 y le sumo 4. Menor que 1 y le sumo 4. Si nosotros sacamos, vamos a poner una rayita aquí. Si nosotros sacamos la cuenta aquí, aquí me queda 3 menor que, si a 4 le quito 2 me queda 2, menor que 5. Quiere decir que este término que está aquí, que es este que está aquí, es menor que 5. Entonces yo puedo decir que el valor absoluto de x más 2 es menor que 5. Entonces, este x más 2 es menor que delta. ¿Por qué? Por 1. Y este x más 2 es menor que 5 porque lo calculamos con una cota. Pero no perdamos de vista que esto y esto y esto es igual a esto, que es menor que épsilon. Entonces ustedes dicen, retomando, yo tengo que x menos 2 por x más 2, que es este, va a ser menor que este delta y este 5. Pero recuerden, todo esto es lo mismo que está aquí, 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 y que es menor que el épsilon a la derecha. Si esto es menor que el épsilon a la derecha, es porque esto que está aquí es igual al épsilon, de donde delta es igual a épsilon partido en 5. Y esta es la respuesta. Entonces, en un ejercicio como este, podría aparecer, por ejemplo, opción A, delta igual a épsilon sobre 6. Otra selección, opción B, delta igual a épsilon sobre 5. Puede aparecer opción C, delta igual a épsilon sobre 2. Otra selección, opción D, delta igual a 5 épsilon. ¿Cuál escogen ustedes? Indudablemente que después de que ustedes saquen las cuentas, este que está aquí. ¿Estamos claros, jóvenes? Profe, yo me enredé un poco. ¿Ah? Me enredé un poco con lo que estaba haciendo. No le escuché nada, pero dígalo otra vez. Me enredé un poco con lo que estaba haciendo. Sí, pero es que usted tiene que, ahora, en la noche, usted va a retomar este mismo ejemplo y se va a poner a escribirlo línea por línea, a ver qué fue lo que sucedió. Ve el video y luego usted aclara sus dudas. Y si no, la próxima clase yo con mucho gusto le hago otro ejemplo. Bueno. Bueno, como les dije a ustedes, la próxima clase, que es el día viernes, no hemos terminado por si acaso. La próxima clase, que es el día viernes, nosotros vamos a hacer otro pequeño repasito de esto y vamos a hacer la tarea calificada número 2, que es sobre identidades. ¿Ok? Esto va a ser para el día viernes.
Pero tenemos que ir sobre la marcha de las derivadas. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño repaso del contenido de las derivadas. Entonces, en este pequeño repaso del contenido de las derivadas, ustedes tienen que leer el material para poder entenderlo. Pero se lo voy a explicar sencillito. Resulta que yo tengo una función y igual a f de x. Pregunto, ¿alguien estudió o leyó algo de las derivadas? ¿Mm? Sí, vi las clases. O sea, la clase derivada y había otro link con unos ejercicios, pero estaba mal el link y no se podía ver el video. ¿Por qué no se podía ver el video? ¿Por qué? Decía que estaba privado y no dejaba Ya, ver el video. ya lo arreglé, ya lo arreglé. Ya la arreglé, lo puse todo público, no hay ningún problema. Bueno, ustedes tienen una función y igual a f de x. Resulta que si yo calculo la derivada, que se escribe y', yo tengo que escribir también la función y'. Recuerden, esto es la derivada. Y la derivada no es nada más que otra función. Ahora, si yo tengo un punto, y ese punto tiene coordenadas x sub 0 y sub 0, ese punto yo lo puedo sustituir aquí. Quiere decir que si este punto yo lo sustituyo aquí, el resultado es y sub 0 es igual a f de x sub 0. Perdón. Ya teniendo claro esto que está acá es un valor. Es un punto que pertenece a la gráfica de esta función. Ahora, ¿qué representa esto? La derivada. Pero si yo ahora tomo a y' y yo le aplico a esto f' y lo evalúo en x sub 0, eso me va a dar algo que se llama mt. Mt para nosotros va a ser la pendiente de la recta tangente a f de x en x sub 0 y sub 0. Si todo el mundo recuerda que es la pendiente, yo puedo tener la ecuación y igual a mx más b. Y esta es la ecuación clásica de una recta. Esta m que está acá es la pendiente. Pero resulta que la recta tiene muchas formas de escribirse. Y la que nosotros vamos a utilizar es la que se llama forma punto guión pendiente. Esa forma punto pendiente dice que es y menos y sub 0, que es este, igual a mt, que es la pendiente de la tangente, que es esta, multiplicado por x menos x sub 0, que es este que está aquí. Y esta es la ecuación que nosotros vamos a calcular. Ahora, hay dos formas de calcularla. Si yo, por ejemplo, uso la forma por definición, yo tengo que decir que f' evaluada en x sub 0 va a ser igual, pongan atención, al límite. Cuando h tiende a 0, pasa una raya de fracción, y arriba es f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 y todo dividido por h. Pero resulta que f' de x sub 0 es mt. ¿Y quién es mt? La pendiente. ¿Ok? La pendiente de la recta tangente. Recta tangente.
Supongamos que yo tengo un ejemplo y me dicen, yo tengo la función f de x, voy a colocar aquí ejemplo. La función f de x que va a ser igual a x al cuadrado. Todo el mundo sabe que esto es una parábola, ¿cierto? Entonces, yo quiero encontrar la ecuación de la recta tangente a f de x igual x cuadrado en el punto 1, 1, para que sea sencillito. Vamos a escribir bien. Entonces uno dice, bueno, profesor, voy a aplicar lo que usted me acaba de decir, que la pendiente de la recta tangente MT es igual a f' evaluado ¿dónde? Este es el x sub 0 en 1. Y eso va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 1 y le sumo h. Y a eso le resto f1. Y todo lo divido entre h. Si aquí hay un 2, yo escribo un 2 aquí y un 2 aquí. Si aquí hay un menos 10, yo escribo un menos 10 aquí y un menos 10 aquí. Ahora, muchos de ustedes dirán, profesor, pero yo no sé quién es h. No importa. H para nosotros siempre va a ser x menos 1. ¿Ok? En este ejercicio, porque si aquí es 0, aquí sería x menos 0. Si aquí es 5, aquí sería x menos 5. Pero esto a nosotros por ahora no nos interesa. Entonces hacemos los cálculos. ¿Cuánto vale la función? Voy a escribirle, la función es x cuadrado. Es decir, que aquí yo tengo que sustituir para x cuadrado. Entonces me queda que mt, que es igual a f' en 1, va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, escribo una línea de fracción, abajo escribo h, y aquí voy a escribir 1 más h al cuadrado, menos 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy sustituyendo aquí. Quiere decir que mt, que es la pendiente, que es f' evaluado en 1, va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, desarrollo esto. Recuerden que esto es para la tercera unidad, para la tercera prueba, pero estamos repasando algo de límite. Cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Y a eso le resto 1 al cuadrado, que es 1, y todo partido en h. Si ustedes pueden ver, este 1 y este 1 yo los puedo simplificar. Así que yo puedo continuar acá y decir que mt va a ser igual. Ya sabemos qué es esto. Voy a escribir abreviado. Límite cuando h tiende a 0. ¿Qué me quedó aquí? 2h más h cuadrado. Entonces factorizo h, que multiplica a 2 más h. Y todo dividido por h, que es este. ¿Y qué puedo hacer ahora? Simplificar. ¿Y qué me está quedando? Bueno, me está quedando que esto es el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De 2 más h. Pero si h tiende a 0, esto me da 0. Quiere decir que finalmente la pendiente mt vale 2. Y lo encerramos por acá. Como yo quiero determinar la ecuación de la recta tangente, y ya tengo recordemos que la ecuación de la recta tangente es y menos y sub 0 es igual a mt por x menos x sub 0. ¿Y quién es x sub 0 y sub 0? Eso lo da el problema, que es el 1,1. Este 1,1 es el que dan aquí, mírenlo, 1,1. Vamos a arreglarlo, que se ve feo. Este es 1,1. Entonces, hacemos la sustitución.
Recuerden, aquí es punto y coma. Entonces me queda I menos 1 igual a MT, pero MT ¿cuánto me dio? 2. Por X menos X sub 0, pero este es X sub 0 que vale 1. Quiere decir que I va a ser igual. Este menos 1 lo paso para acá. Y me queda 2 por X menos 2 más 1. Finalmente, ¿qué puedo obtener? Que I va a ser igual a 2X menos 1. ¿Y qué representa esto? Esto es la ecuación de la recta tangente. ¿Ok? Eso tiene una interpretación. Y se las voy a mostrar. ¿Profe? Dígame. ¿Pero ahí estaba derivando o no? Es que no sé Sí. qué. Ah, ya. Sí, estamos derivando. Lo que pasa es que lo estamos haciendo primero por definición. Ya vamos a derivar de la manera más sencilla. ¿Dónde está? Ay, no tengo hojas abiertas. Bueno. Ya va, déjenme ver qué pasó aquí con... Aquí está. Pues resulta que yo lo había construido ya. Pero lo podemos volver a hacer. Vamos a borrar esto para que lo vean. Ustedes me van ayudando, por supuesto. En la entrada voy a escribir la función x cuadrado, que es la parábola. Si yo la escribo, me queda esto. La voy a aumentar un poquito. Después aquí voy a colocar un punto. El punto que da el ejercicio es el punto 1, 1. Fíjense cómo se pone el punto. Abro un paréntesis y simplemente escribo 1,1. Ahí está el punto, mírenlo. Ahora vamos a reconfigurarlo. Vamos a ponerlo en un color que se pueda ver bien. Por ejemplo, rojo. Y le vamos a colocar un estilo bastante grande para que se pueda ver. Y también le vamos a colocar las coordenadas. Aquí está el punto, mírenlo. Esta es la parábola. Vamos a ponerla por aquí. Miren, esta es la parábola. Y este es el punto. Estamos haciendo el ejercicio, pero geométricamente. Ahora vamos a calcular la recta tangente a la curva en este punto. Recuerden que la recta tangente toca a la curva en un punto. Es decir, que la única solución que hay entre la curva y la recta es ese punto. Entonces, fíjense cómo se hace. Nos ponemos en la entrada. Y vamos a escribir aquí tangente. Cuando yo escribo tangente, se despliegan varias opciones. Ustedes escogen la segunda, la que dice punto función. Donde está el punto van a escribir el punto A, el que tienen aquí. Entonces escriben A. Y donde está en función van a escribir la función que es F. Y escriben F. Y ya la tienen. Y fíjense qué nos dio aquí. ¿Ah? Perdón. Fíjense que nos dio aquí. Y igual a 2x menos 1. ¿Esto que representa? La recta tangente. Y esta es la curva. Mírenla. Igual a 2x menos 1. Si nosotros nos vamos acá, tenemos y igual a 2x menos 1. Entonces, ¿para qué sirve de manera muy simple inicial la derivada de una función para calcular la pendiente de una recta? Por supuesto que eso tiene aplicaciones en la ingeniería, pero esta es la parte más simple de esto. Ahora, nosotros necesitamos ver ciertas tablas. Estas tablas yo ya se las envié a ustedes y están en el LMS. Estas tablas son unas fórmulas y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
y 8 fórmulas que ustedes se las tienen que aprender para aplicarlas. Esta es la derivada de una constante. Esta es la derivada de una potencia. Esta es la derivada del exponencial. Esta es la derivada del múltiplo constante. Esta es la derivada de una suma, la derivada de una diferencia, la derivada de un producto y la derivada de un cociente. Cada una de esas tenemos que aprender a aplicarlas. Volviendo aquí a la hoja esta. Solo voy a explicar las más simples el día de hoy. Entonces voy a dividir esto y voy a pasar una línea verde acá. Y ahora voy a pasar una línea roja aquí para diferenciar. Y vamos a trabajar. Entonces, ponga atención. Resulta que hay fórmulas. Pero dentro de las fórmulas están las reglas. Que es las 8 que acabamos de ver, 8, 9, no sé cuál escribimos. Pero para mí la más fundamental que nosotros tenemos que tener es la regla de la potencia. Y esa regla de la potencia lo que me dice es que si yo tengo una función, por ejemplo, y igual a x a la n, o si ustedes prefieren, f de x igual a x a la n, y yo quiero hallar la derivada, entonces y' va a ser igual a x a la n'. Pero ¿cómo se calcula esta parte que está aquí? Fácil. Ustedes dicen, escribo n, escribo x y escribo n menos 1. Es decir, que el exponente o la potencia va a multiplicar y el resultado de la potencia se le resta 1. Si yo, por ejemplo, tengo x elevado a la 3 y yo lo derivo, eso es lo mismo que 3 por x elevado a la 3 menos 1. Es decir, 3x a la 2. Si yo, por ejemplo, tengo x elevado a la 10 y yo lo derivo, ustedes dicen automáticamente 10x elevado a la ¿qué? A la 9. Si yo, por ejemplo, tengo x elevado a la 1 sobre 2 y yo lo voy a derivar, esto es 1 sobre 2 por x elevado a la 1 sobre 2 restándole 1. Pero eso es 1 sobre 2 por x. Un medio positivo menos 1 es menos un medio. Ahora, esto que está acá, yo lo puedo escribir como 1 sobre 2 y este x lo escribo en el denominador con exponente positivo. Pero esto también se puede escribir como 1 sobre 2 veces la raíz de x. Conclusión de esto, que cada vez que ustedes tengan la raíz de x y ustedes la derivan, siempre, eso siempre va a ser igual a 1 sobre la raíz de x. Y esto lo podemos encerrar por acá, porque va a ser algo muy importante a futuro. Si yo ahora, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, la función f de x igual a e a la x, y yo quiero saber cuánto vale f' de x, entonces yo digo f' de x va a ser igual a e a la x derivado. ¿Y eso a qué es igual? Por definición, eso es e a la x. Hacer la demostración de esto es muy difícil. Conclusión, yo tengo e a la x y yo lo derivo, eso siempre es e a la x. Si ahora, por en cambio, supongamos que yo tengo ahora la función g de x y esta es x, entonces g' de x es igual a x derivado. Pero resulta que nosotros sabemos que si yo tengo x, x es lo mismo que x a la 1. Quiere decir que g' de x, que es x
derivado va a ser lo mismo que 1 por x elevado a la 1 y yo le resto 1, aplicando la potencia. Quiere decir que g' de x es igual 1 por x elevado a la 0. Pero x elevado a la 0 me da 1. Quiere decir que g' de x es igual a 1 por 1 y eso es 1. ¿Qué conclusión saco yo de esto? Que cada vez que yo tenga una variable y yo la derivo y la variable tiene exponente 1, eso me va a dar 1. Y esto también es algo muy importante para que nosotros trabajemos. ¿Cuáles son las otras propiedades que vamos a estudiar para luego? La de la suma, pero como una regla. Voy a abreviar. Y esta suma lo que dice es que si yo tengo f y yo le sumo g y yo a eso lo derivo, eso va a ser igual a f más g. Pero en todo caso, yo derivo a f y derivo a g. Para la resta, ¿cómo me queda? Si yo tengo f y le resto g y yo lo derivo, eso va a ser lo mismo que, bueno, no importa, f menos g, pero tengo que derivar f y tengo que derivar g. Eso es para la resta. Para el producto, si yo tengo f y lo multiplico por g y yo lo derivo, entonces eso va a ser igual, fíjense bien, voy a escribir f por g más f por g. Entonces aquí se dice, se deriva f y se multiplica por g sin derivar, más f no se deriva y se deriva g. Para el caso del cociente o la división, si yo tengo f dividido por g y yo lo voy a derivar, entonces me va a quedar que esto es igual. Ustedes pasan una línea de fracción. En la parte de abajo van a escribir siempre, óigase bien, siempre g elevado a la 2. Y arriba van a escribir f por g menos f por g. Siempre. Pero aquí van a escribir derivado y aquí derivado. Estas son las reglas que nosotros vamos a trabajar para el día viernes. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí, pero por favor, jóvenes, tienen que revisar el material que nosotros vimos.